Quizás con el contacto de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la versión de la Biblia en inglés, la versión de la Biblia en español, la versión de Biblia en italiano, les haga a ustedes preguntándose en qué idioma se escribió la Biblia originalmente. Vamos a tratar de responder a esta pregunta en este espacio. El pueblo de Dios en su larga historia, pues caminó y vivió por varios países, como lo hemos visto en qué lugares se escribió la Biblia. De modo que esto lo llevó a aprender y hablar distintos idiomas de acuerdo a las necesidades. La Biblia es reflejo de ello, pues fue escrita en 3 lenguas diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, la lengua de Palestina antes del exilio a Babilonia. Algunos fragmentos de Daniel y Esther fueron escritos en arameo, eh, que fue la lengua que asumió el pueblo después de haber ido al destierro de Babilonia. De modo que antes del exilio se hablaba en hebreo. Los judíos hablaban hebreo, por lo tanto las escrituras se escribieron en hebreo. Después del exilio, los judíos ya hablaban arameo y algunos fragmentos se escribieron pues en arameo. Unos pocos libros, como el libro de sabiduría, eh, fueron escritos en griego en las comunidades judías que vivían fuera de Palestina. El griego era entonces la lengua principal que se hablaba en muchas partes del mundo. Por eso que el libro de sabiduría estaba escrito en griego. Ahora, el Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, un griego popular denominado koiné. Un grupo de 70 sabios judíos reunidos pues en Alejandría, Egipto, hacia el año 250 que explicamos en la anterior pregunta, en qué fecha se escribió la Biblia. En el año 250, estos 70 judíos, sabios judíos, se reunieron y tradujeron el Antiguo Testamento que estaba en hebreo y arameo y lo tradujeron al griego. Así pues, son los 3 idiomas en los cuales escribió la Biblia. Ahora les quiero relatar una breve historia del libro. A finales del siglo I después de Cristo, el Consejo Judío decidió pues elaborar el canon hebreo, es decir, la lista oficial de los libros bíblicos. Esta decisión dejó fuera del canon judío 7 libros: Tobías, Judith, Barut, Eclesiástico, Sabiduría y los otros 2 libros de los Macabeos. Además, se escribieron las partes de Daniel y de Esther. Estos fragmentos de Daniel y de Esther que estaban escritos en griego, en arameo, también se lo recortaron porque habían sido escritos en arameo, es decir, en la lengua que el pueblo de Israel aprendió después de haber sido desterrado a Babilonia. Ningún escrito del Nuevo Testamento fue aceptado por este consejo judío, de modo que el número de los libros de la Biblia judía quedó reducido a 39. De modo que no todo el tiempo la Biblia judía tenía 46 mejor. Llegó un momento en que el Consejo Judío recortó estos libros, pues los 7 libros que estaban escritos en griego y los fragmentos de Daniel y de Esther que estaban escritos en arameo. Sin embargo, las primeras comunidades cristianas y luego los llamados padres de la iglesia tomaron pues la traducción griega de los 70 como referente para el número de libros del Antiguo Testamento. Así pues, el número de los libros de la Biblia, de los cristianos que hemos usado a lo largo de la historia, es la siguiente: 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. En 1521, unos ya 15 siglos más adelante, cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica,
se empezó a usar una Biblia que tenía para el Antiguo Testamento solo los libros aprobados pues por el Consejo Judío hasta el año 100 después de Cristo. Es decir, tanto los protestantes como los judíos solamente aceptan 39 libros. Así apareció la Biblia protestante. Esto explica el por qué está la Biblia. Esta Biblia tiene pues 66 libros. Actualmente las Biblias llamadas ecuménicas ya vienen con todos los 73 libros bíblicos. Hasta ahora la Biblia ha sido pues traducida totalmente o parcialmente a más de 1000 lenguas originarias. De esta manera podemos hacer la diferencia el por qué los protestantes tienen menos libros en su Biblia que nosotros, porque Martín Lutero en 1521 comenzó pues a recortar estos textos tal como lo hicieron los judíos por el año 100 después de Cristo. Hay que dejar en claro que Jesucristo y los apóstoles y las primeras comunidades cristianas usaron la versión de los 70, es decir, 46 libros del Antiguo Testamento, y no la versión que sacaron después los judíos, el año 100 después de Cristo, con 39. Jesús, los apóstoles y la primera comunidad cristiana usaron 46, no los 39 que los judíos, el Consejo Judío los recortó.